Buenas tardes, bienvenido a su diplomado de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la sesión para el día de ahora. Bueno, estamos con el versículo de Mateo 6:25, del cual hemos extraído la frase de no te afanes, ¿verdad? Ese es el valor para esta semana. En Mateo 6:25, el Señor Jesús está dando lo que vendría siendo su sermón de la montaña o el sermón en la montaña y dentro del capítulo 6 pues comienza a hablar de diversos temas. Y ha llegado, pues, el punto de hablar respecto de lo que son los afanes diarios. Por eso es que él nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No cabe duda que Jesús, siendo una figura ejemplar, tenía ciertos dotes y ciertas características que podríamos llamar eh, o que llamarían nuestra atención. La verdad es que varios de los profetas que fueron anteriormente a él tuvieron ciertas características, ¿verdad? Que llaman o destacan la atención en cada uno de ellos. Podemos mencionar, por ejemplo, quizás a uno de los más famosos, Elías, cuya vestimenta, ¿verdad? Y forma de alimentarse llamaba la atención. Eh, sh- Podríamos decir que era casi como un cavernícola porque habitaba en cuevas, ¿verdad? O sea, no tenía un hogar, sino que se nos narra que iban a vivir a cuevas. Otro personaje interesante dentro del mundo de los profetas vendría siendo Eliseo, ¿verdad? Que pidió una doble porción del espíritu de su antecesor, que precisamente fue Elías. Eh, Podemos destacar el caso de Juan el Bautista también, al cual el mismo Señor Jesús nos dijo que era el último de los profetas y ya no habría otro después de él. Siguiendo esa línea, ¿verdad? Nos damos cuenta que Jesús pues hizo casi lo mismo que estos profetas. Ellos en algún momento de su vida, su ministerio, su servicio a Dios, implicó el hecho de no tener ni siquiera dónde dormir, ni mucho menos que comer, y posiblemente ni siquiera qué llevar puesto. Cuando se nos narra de que Juan el Bautista usaba una túnica de piel, pues no era porque él quisiera imponer alguna moda, mucho menos, ¿verdad? Era lo que tenía, digamos, al acceso para vestirse. Nos indica o nos da esa idea de que en el ministerio, o por lo menos a nivel, digamos, de lo que vendría siendo un líder religioso o un profeta de Dios, en este caso, pareciese que un común denominador fue la falta precisamente de comodidades o la renuncia de las mismas, porque debemos reconocer que todos estos personajes por voluntad propia decidieron servir a Dios y dentro de ese servicio a Dios no hubo opulencia, no hubo, digamos, derroche o abundancia. Al contrario, los vemos en la Biblia pasar por momentos y circunstancias difíciles. Pero esos momentos y circunstancias difíciles siempre aparece Dios, siempre está ahí para proveerles de alguna manera. Entonces Jesús vino a darnos ese recordatorio de si Dios les ha dado la vida y si Dios les ha dado un cuerpo o que su cuerpo esté con bien, más que suficiente. ¿Por qué preocuparse por lo demás? ¿Verdad? Entonces, Jesús pues nos deja entrever estas líneas de no debemos de afanarnos, no debemos preocuparnos más de la cuenta, máxime si son preocupaciones por cosas materiales. Debemos de preocuparnos un poco más quizás por la vida eterna, por las cuestiones a nivel espiritual. Bueno, cerramos ahí la reflexión y ahora vamos con lo que vendría siendo la continuación de la ley, ¿verdad? Haciendo una recapitulación, hemos abordado los artículos que tienen que ver con la clasificación de los delitos. Veíamos a partir del capítulo 2, del artículo 10 y en adelante, los delitos informáticos, digamos, más generalizados.
¿Qué decíamos? Que hablar de una estafa, hablar de un fraude, hablar de espionaje, hablar de hurto, todos esos son delitos comunes, ¿verdad? Y se han vuelto hoy delitos cibernéticos porque se utilizan por los medios de las TIC para ello. Ahora, la denegación de servicios, claro, es un delito que surge nada más en el ambiente tecnológico. No podríamos clasificarlo como un delito común, sino que es algo que surgió ya de la tecnología. Luego habíamos entrado ya del artículo 15 en adelante al capítulo 3, donde se nos habla con respecto de los delitos que están relacionados al contenido de los datos. Ahí hemos visto delitos como manipulación, la parte de el fraude, digamos, a través de tarjetas inteligentes. Entendemos por tarjeta inteligente todas aquellas que tienen un chip, ¿verdad? Y que sirven para realizar, digamos, operaciones bancarias o bien de identificación. Veíamos que, por ejemplo, aquí en nuestro país, las únicas que se entregan con chips son las tarjetas de circulación de los vehículos, ¿verdad? Fuera, digamos, del área bancaria. No vemos otras tarjetas, pero podrían surgir en algún momento algún otro tipo de tarjetas que incluyan algún tipo de chip. Y cuando incluyen esos chips, pues es que se les llama ya tarjetas inteligentes. Luego tendríamos acá lo que sería la obtención indebida de bienes o servicios, la provisión indebida de bienes, habíamos visto la alteración de los datos, interferencia de los datos. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte. Ahora, vamos a hablar respecto de la interceptación de transmisiones de sistemas de las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, este delito es bastante, digamos, largo el nombre, ¿verdad? Interceptación de transmisiones de sistemas de tecnologías o de las TIC. Bueno, aunque esto pareciera similar a la interferencia, son cosas diferentes. Interferir implica el hecho de generar una señal que lo que hace es evitar que una buena comunicación fluya. Cuando hablamos de interceptar, implica el hecho de capturar esa información. O sea, puede ser que llegue al otro destino, puede ser que de su emisor llegue a su receptor original, pero nosotros logramos capturar parte de esa información o bien apropiárnosla. Entonces, por eso se habla de interceptación, ya que la interceptación implica eso, ¿verdad? El hecho de que alguien viene y eh, atrapa, digamos, la información. Esto es como que pensemos en el fútbol un momentito, ¿verdad? Es prácticamente la regla del fútbol, en donde pues está jugándose entre compañeros, se dan pase uno al otro, ¿verdad? Y luego llega uno del equipo contrario, pues si llega a interceptar el balón, es decir, a quitárselo al que lo está pasando de un lado a otro. Es allí donde vemos la diferencia entre interceptar y lo que vendría siendo la parte de interferir, ¿ya? Porque la interferencia es para que el mensaje no llegue. No importa, digamos, si los datos se conservan o no. Pueden ser llenados, por ejemplo, de alguna señal o de alguna información que los haga inválidos y ya ahí con eso estoy interfiriendo en la comunicación, pero la interceptación se refiere al hecho de capturar la información. Entonces, por eso nos dice, ya sea desde un sistema informático que no está disponible al público o emisiones electromagnéticas que se están llevando datos de un sistema informático. Aquí es interesante que han, han salido, digamos, del protocolo tradicional de comunicaciones. Es decir, la mayoría de veces las comunicaciones que nosotros tenemos, por lo menos en los accesos a Internet, dejando de un lado, digamos, lo que es el Internet móvil o de telefonía móvil, pues es a través de cable, ¿verdad? La mayoría de salvadoreños, digamos, que contratan un servicio, las empresas que brindan
o los ISP, los proveedores de Internet aquí en nuestro país, pues nos llevan un cable, ¿verdad? Hasta casa de fibra óptica. Eh, en ese tipo de sistemas es difícil, digamos, que se puede interceptar datos a no ser que se haga un proceso de sniffer. Ahora, es interesante cómo aquí han agregado la parte electromagnética. Es decir, estaban conscientes cuando redactaron esta ley de que en redes inalámbricas, por ejemplo, es mucho más fácil interceptar la información porque basta con que esté cerca del access point, del punto de acceso donde las personas se conectan o donde están enviando la información. En otras palabras, el flujo de datos a nivel de la atmósfera, donde no se transmite, digamos, en un cable, puede verse afectado o es más fácil, digamos, de verse afectado por lo que serían señales de electromagnetismo. Y por lo cual, ¿verdad? Si se nos habla de emisiones electromagnéticas, nos están hablando precisamente de algún tipo de antena. Tiene que ser una antena que está como una escucha, que está escuchando todo lo que pasa en esas redes. Esto es casi, ¿verdad? Es casi como una especie de espionaje, pero a nivel de lo que vendría siendo interceptación de datos, o sea, no para ver quién está haciendo qué o qué es lo que están haciendo, sino simplemente venir y querer capturar información, claro, con algún proceso después malicioso. A lo que quiero llegar con este punto es que ese delito se puede sumar a otro. Es decir, yo puedo haber interceptado transmisiones y con eso, por ejemplo, tratar de chantajear a alguien, o puedo interceptar eso y tratar de vender esa información. Puedo interceptar la información de X o Y empresa y querer vendérsela, ¿verdad? Por ejemplo, a la competencia, ¿verdad? Para que sepan en dónde tienen algunos puntos débiles. Entonces, por eso es que este delito, ¿verdad? No debemos de verlo como algo sencillo. Es algo que implica eh, que quien lo hace con pleno conocimiento de que está invadiendo el espacio, eh, digamos, personal en términos del uso de redes de hoy. Aunque la mayoría de puntos de acceso hoy en día cuentan con protocolos de seguridad, de encriptación, para que a través de alguna llave, alguna clave, solo la persona autorizada tenga acceso, son más sensibles, ¿verdad? Son más sensibles a ataques. Hay programas, por ejemplo, que pueden detectar, se dejan funcionando un par de días y pueden incluso detectar una llave WebKey de algún tipo de, de sistema enrutador. Máxime si es un access point de los que dan las empresas aquí en el país, de los más sencillitos, ¿verdad? De las cajitas más sencillas, es muy factible poder interceptar información en ese tipo de situaciones. Siendo equipos que no son, digamos, muy reconocidos o muy respaldados. Ya a nivel institucional, a nivel de una empresa, pues la empresa quizás tiene para invertir en marcas reconocidas como equipo Wright o equipo Cisco, que tienen muchos mejores protocolos de seguridad a nivel inalámbrico y que son un poco más difíciles, digamos, de tratar de interceptar su información. Pero es importante, digamos, ir mencionando esos aspectos. Eso es igual que el tema hoy. Hoy se han puesto muy populares un montón de cámaras web, de cámaras de seguridad, que por ejemplo no traen mayores datos que los fabricantes. De hecho, hoy hay un montón de cámaras que lo que sucede es que las fabrica la misma empresa, la fabrica por miles, ¿verdad? Y le ponen hasta diferentes marcas en la parte de la etiquetación, pero es la misma cámara, nada más que con diferentes nombres como para hacer creer a las personas que es otra marca, ¿vea? O que es otro equipo. Muchas de esas cámaras se ha comprobado
que tienen muchos riesgos de seguridad. Y el problema que tienen esas cámaras es que, vaya, he escuchado a algunas personas decir, pero ¿y qué riesgos me va a implicar mi cámara de seguridad, verdad? Si al final de cuentas yo la tengo solo allí puesta y a lo que apunta es al patio de la casa, o a lo que apunta es a donde está la cochera, o a lo que apunta es a la calle. Entonces, si me le intervienen, ¿qué pierdo? Dicen. Lo que van a ver ahí es eso nada más y no otra cosa. Bueno, es que no es el problema que quieran ver a través de su cámara, que se la quieran hackear y ver a través de su cámara. El problema es que ese tipo de equipos todos traen condiciones mínimas de seguridad, aunque se diga que traen clave y otras cosas más, como son bien genéricos, pues es fácil detectar cuál es la contraseña, digamos, por defecto que vienen esos equipos. Y, por ejemplo, con las cámaras de seguridad, los problemas son que no es que vayan a ver el- lo que usted mira a través de su cámara, sino que la cámara le va a dar acceso a la red. O sea, para eso es que se buscan ese tipo de situaciones, de huecos, digamos, en la seguridad de algunas personas. Eso, la cámara, al ser tan fácil, digamos, de accesarla de remotamente y de poder ingresar a su configuración, pues de ahí salto a toda su red. De ahí, pues ya puedo hacer otras cosas estando dentro de su red. Entonces, por esas situaciones que debemos de ponerle atención a esto, de las interceptaciones, ya que no solo implica el hecho de que venimos y sufrimos a nivel, digamos, de lo que sería que me interceptan mis datos, no, eso puede ir más allá. ¿Para qué van a usar esa información? Y ahí incurrir en otros delitos, claro está. Bueno, luego vamos a ver el artículo 22 que se habla del hurto de identidad. Curiosamente ya habíamos visto el hurto anteriormente, pero en términos, digamos, de la información. Pero hoy se define el hurto de identidad. Esto también se llama como, quizás en otros países le dicen la suplantación de identidad. Ese es el término que se suele utilizar. Vea, cuando vemos hurto es como robarse, ¿verdad? La identidad de alguien más, hacerse pasar por otra persona. Ve, entonces, creo que quizás el delito, cuando lo escuchamos así, nos puede confundir un poco, porque volveríamos a aquello, bueno, ¿y qué es hurto y por qué no robo? Bueno, lo que habíamos dicho, el robo se estima que es cuando está presente la víctima, el hurto es cuando está ausente. Entonces aquí está ausente la persona, no sabe, más bien dicho, más que esté ausente, no se da cuenta de lo que ha pasado. Entonces, por eso en otros, quizás en otras legislaciones, el delito se llama suplantación de identidad. Y más allá va suplantación de identidad cibernética. Ese es el término completo. Porque, bueno, suplantación de identidad puede ser en términos de que me hice pasar por otra persona en el mundo real, ve, pero esto es en el mundo virtual. Esto es en la parte del ciberespacio. Por eso nos dice que el que se apodere de la identidad o se la suplante, pero es curioso acá, que dice persona natural o jurídica. Ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que esos dos conceptos son más de la jerga de los abogados, pero no está de más que nosotros los tengamos en mente. Entonces, cuando hablamos de persona natural, somos todos los ciudadanos que hemos nacido en El Salvador, ¿verdad? Y que tenemos, pues, cuando nacemos una partida de nacimiento que nos asenta como de nacionalidad salvadoreña y que más adelante, al alcanzar la mayoría de edad, obtenemos nuestro documento único de identidad. Eh, todos somos personas naturales. Las personas jurídicas son las empresas, grupos de personas, unión de personas, todo aquello que se crea a través de una escritura notarial, ¿verdad? Es decir, se presentan las personas ante un notario y le dicen, miren, queremos crear una empresa, queremos crear una sociedad, queremos crear una asociación, cualquiera, una ONG, lo que sea. Eso es personería jurídica. Entonces, aquí están protegiendo no solo a las personas naturales, sino también a las empresas.
de que sean víctimas de que alguien pueda suplantar su identidad jurídica, es decir, como en representación de la empresa. Esto creo yo que quizás el caso más reciente y más emblemático que se dio fue el caso de la prensa gráfica, ¿verdad? Hace unos años atrás, donde se vio involucrado un personaje que todavía anda por ahí, vea, que se hace llamar como su seudónimo era el payaso sin gracia. Em, pero bueno, ese señor, ¿verdad? Se ve involucrado con una agencia de publicidad que quería hacer quedar mal a la prensa gráfica, ¿verdad? Y lograron pues clonar su página web, fueron detenidos, ¿verdad? Por la policía, fueron llevados a un pequeño juicio, pero lograron arreglar algo ahí, ¿verdad? En medio de eso. Ahí es donde decimos, a pesar de que aquí vemos que las penas todas son como prisión, todas son carcelables, hay algunas de estas penas, ¿verdad?, que se pueden llegar a acuerdos con las partes, acuerdos económicos, o el juez, ¿verdad?, determina en los casos que procede. Y pues a pesar de que aquí vemos como que no hay forma de salir de un delito de eso sin ir a la prisión, sí la hay, pero eso ya es más del tema, digamos, de los abogados, propiamente de los defensores en un caso. Pero bien, ahora nos dice y agrega, si esta conducta daña, extorsiona, defrauda, injuria, amenaza a otra persona para ocasionar perjuicio o obtener beneficios para sí mismo, o terceros, y el apoderamiento recae sobre datos personales confidenciales, sensibles. Y aquí es interesante porque nos ata a otra ley que, repito, somos más que todo el área informática, pero como informáticos no está de más de vez en cuando irle a echar un vistazo a estas leyes, porque podemos tener mucho conocimiento del área técnica, pero desconocemos a veces un poco del marco legal. Y ahí es donde podemos cometer quizás errores, infracciones o pasar por alto ciertas situaciones. Y es importante, pues aquí nos está remitiendo a la Ley de Acceso a la Información Pública. Eh, ¿Por qué? Porque ahí se define qué son datos confidenciales y sensibles. Es decir, si uno quiere saber qué reconoce la ley aquí como datos confidenciales y sensibles, hay que ir a la Ley de Acceso a la Información Pública y ahí se nos va a definir claramente, expresamente, qué es lo que considera la legislación de El Salvador como algo confidencial y sensible. Eso puede ser importante porque quizás las palabras no suenan muy comunes, pero surgió la pregunta, bueno, ¿y qué voy a entender como algo sensible, como algo confidencial realmente? Bueno, ahí está el marco legal, que pues no estaría de más irlo a revisar. Por eso decíamos, ¿verdad? Lo que es esta ley, lo que es la ley de esa que se nos menciona del acceso a la información pública, no está de más irlas a revisar y darles una ley. Bueno, entonces eso es hurto de identidad y creo que queda claro que es esa situación. Vamos a ir al artículo 23. Ese nos dice divulgación no autorizada. Bueno, dice que sin autorización da a conocer un código, contraseña o cualquier otro medio de acceder a un programa, datos de un equipo, dispositivos, con el fin de lucrarse a sí mismo a un tercero para cometer un delito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. ¿Qué es esto de la divulgación? Bueno, podríamos pensar que es que alguien mostró información en Internet, pero no, está más relacionado a lo que vendría siendo el acceso. Es decir, aquí están cubriendo, por ejemplo, a personas que hayan trabajado en alguna institución, que hayan sido, que hayan tenido la oportunidad de ser administradores de los sistemas de TI de alguna institución pública y que por lo tanto se quedaron sabedores de las contraseñas, de los códigos, y que por algún motivo quizás no se fueron en buenos términos de la institución, fueron despedidos arbitrariamente o
podrías bien ser que simplemente sintieron que fue un despido injusto, ¿verdad? Y que no fue lo correcto. Cualquier situación que los haga tener ese gusanito en la cabeza que dice, cátedra, que, que te paguen algo de lo que te hicieron ahí, cuidado. No vaya a divulgar eso, no vaya a pensar que, bueno, ya no estoy trabajando ahí, entonces puedo dar a conocer. Aunque no esté trabajando ahí, el delito siempre existe. Entonces, el delito acá es claro, lucrarse, pero dice que también permitirle a un tercero cometer un delito, porque con el acceso a esas contraseñas, a esos claves, si yo se los doy a alguien más, aunque no le cobre, porque puedo decir, no, pero es que yo sí la sabía, pero yo no cobré nada, no importa. Aquí sería estipulado que si ese tercero comete un delito, aunque usted no le haya cobrado, siempre va la pena en cuestión. Ahora nos dice, igual sanción tendrá el que sin autorización revele o difunda datos, información con el mismo sistema informático que utilice las TICs o cualquiera de sus componentes con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro. En este apartado ya cubren, vean, cualquier otra cosa. O sea, ya no es solo el acceso a códigos, contraseñas de datos que pueden considerarse sensibles o de algún sistema, sino que aquí ya habla de lo que normalmente hablamos de una divulgación no autorizada, como publicar contenido, ¿verdad? De alguien, de un tercero, sin haber pedido su permiso. Aquí es donde entran muchas páginas web. Eh, aunque no se ha dado a conocer, no fue un caso así público que se diera mucho color, pero sí se escuchó dentro de la comunidad. Hace años atrás habían creado un foro aquí en el país. El foro era compuesto principalmente por hombres. En el foro compartían fotografías de chicas, contactos de chicas y cosas por el estilo. Eh, todo el foro tenía un contenido bastante fuerte en términos sexuales. Eh, y se hizo muy famoso y se hizo muy popular, ¿ve? Entre el público masculino. ¿Ve? Pero como comenzaron a subir rostros, fotografías, nombres de señoritas y de chicas, más que todo diría yo, creo yo que fueron pequeñas incautas de las señoritas, quizás al confiar en su novio, o en el que tenían de novio en turno, y que este les sacase fotografías íntimas y que fuesen publicadas ahí. Bueno, para no hacer muy largo la situación, el caso tocó a una chica que pues era de una familia pudiente, digamos, de aquí del país. Esas familias que tienen una muy buena capacidad económica. Me imagino causó un gran revuelo en la familia, ¿verdad? Y entonces se la armaron, ¿verdad? A demandar al dueño del dominio de esa página. Resulta ser que el que era dueño de esa cuestión ni siquiera vivía en El Salvador, vivía en los Estados Unidos. Los servidores de esa página también estaban allá. No eran servidores locales ni siquiera. Era un foro que se había creado, una comunidad que, hasta donde se entiende, fue bastante grande, bastantes miembros, muy activos, pero que terminó en un juicio, precisamente por esa chica, ¿verdad? Que subieron fotos íntimas y pues tenían los señores pues como para entablar una demanda. En ese tiempo, cabe mencionar, estas leyes no habían sido todavía creadas. Entonces, estas leyes vinieron a crearse a partir de ciertos antecedentes que no estaban legislados en nuestro país. Eh, claro, la difamación de una persona,
publicar, digamos, contenido así íntimo en ese caso de señoritas. Es obvio, podía verse, bueno, el caso lo manejaron diferente, lo manejaron como de otros tipos de delitos, pero no específicamente como un delito que implicaba el uso de la tecnología, como hoy lo está aquí normado. Y pues ese delito, vamos a ver que de lo que hemos visto es, digamos, uno que tiene la pena más alta. Aquí habíamos leído, ¿verdad? Que es de 5 a 8 años, lo normal. ¿Bien? Igual sanción dice en ese caso, pero aquí dice, si las conductas descritas pusieran en peligro la seguridad del Estado, confiabilidad, operación de instituciones, algún daño para personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de informaciones de carácter reservado, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Ese delito, hasta donde los hemos leído hoy, eh, es, digamos, el que tiene la pena más alta. ¿Ya? Y es precisamente, yo creo que ese caso que he mencionado es el caso más emblemático que se ha dado en el país, pero que muy pocos saben de él. O sea, el caso tuvo una total reserva, y imagino que fue por lo mismo, ¿ya? Porque a quien le ocurrió, digamos, repito, era una chica de una de las familias con más dinero de aquí del país. Entonces tenían de dónde, ¿verdad? Mover abogados, mover fiscales, jueces, quién sabe qué más. Para proceder con todo lo que se pudiese en contra, bueno, para no ser más largo el cuento, eso se cerró. Ese foro se terminó cerrando y no se ha vuelto a ver que abran otro que tenga el mismo impacto que tuvo ese foro. Y repito, todo ese foro era para contenido puramente sexual. Ese es el contenido que había ahí. Entonces, claro, cómo no se le iban a ir encima, digamos, al dueño y quizás a algunos usuarios, ¿verdad? Los más activos, posiblemente si se lograba identificar a esos usuarios o aquellos que habían publicado o compartido más cosas sin el consentimiento, porque eso es lo importante acá. Es decir, si hoy en día quizás no nos extrañe, ¿verdad? Si hay un montón de personas que hoy con el OnlyFans y todas esas cosas, pues se muestran, ¿verdad? Tal y como Dios las mandó al mundo, y pues como ellas es su cuerpo y ellas mismas lo deciden, pues no hay problema. Al contrario, como dice la Shakira, están facturando. Bien. Pero ese otro tipo de casos son muy delicados, ¿ves? Son muy delicados, y hoy se está dando mucho este fenómeno también en grupos privados, digamos, de WhatsApp. Pero cuidado, ¿verdad? Porque podría ser que en algún momento se vuelva a dar la misma situación. Se filtra el contenido de alguna señorita que nuevamente pertenece a algún círculo de esos, y no crean, fíjense que eh, yo creo que no, como repito, no es algo, no es un caso que se diera así a conocer al público en general, como otros casos que se dan a conocer y se habla mucho, pero sí creo que en cierto círculo de la sociedad salvadoreña eso se dio a conocer, y en ese círculo sí se habló de eso. Y es por ello que creo que muchas chicas son muy reservadas con ese tipo de cuestiones. Es decir, ya no es como antes, sí, tomame, mira que quiero tomar una foto, así, se reservan, ver. No, porque no saben realmente si con ese caballero que están ahorita van a seguir juntas o no, o qué va a suceder. Hay otras que siguen cayendo en la misma trampa, vea, una y otra vez, y dan el permiso, y pues después los novios cortan, ve, y el hombre tiene esa tendencia a veces quizás de desquitársela, vea, más cuando a él es el que lo han cortado, vea, y publicar ese tipo de contenido. Pero ese artículo precisamente está relacionado con eso, divulgar cualquier contenido que la autorización, recordemos acá, es de la persona que sale en ese contenido. ¿Tengo permiso de esa persona de publicarlo o no?
incluso aquí podríamos irnos de este artículo a artículos que tienen que ver con las leyes ahora, bueno, como estuvo la lepina, ¿ve? Y después a la lepina le dieron en la nuca y pusieron esta otra de crecer con cariño. Ahí también deberíamos de relacionar eso un poco con ese artículo, sobre todo en aquella cuestión de la exposición de menores de edad, de fotografía, videos, donde salgan menores de edad y que sean publicadas a nivel, digamos, de internet, de televisión o cualquier otro medio, pues igualmente, ¿verdad? Es un derecho que se protege sobre los menores de edad. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con la clase de este día. Un gusto y nos vemos primero Dios el día de mañana. Hasta luego. Gracias. De nada.